Bueno, yo quiero darle la bienvenida de regreso al maestro David Choi. Vamos a darle un aplauso, lo tuvimos extrañando mucho. Qué bueno, David, que estás acá con nosotros. Bien. Para los que vienen por primera vez, es raro que yo vista así un domingo, pero hoy había algo especial, ¿verdad que sí? La dedicación de la bebé. Vamos entonces a 2 de Timoteo 2:19. Hay un eco ahí que se oye. 2 de Timoteo 2:19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de reunirnos para escuchar tu palabra y llenarnos de ti, Dios. Y te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen palabras que con el uso frecuente pierden su significado original. Y una de esas palabras es la palabra cristiano, porque hoy en día pues se usa tanto que cristiano es una persona pues que sencillamente vive sobre el planeta Tierra. A veces cuando alguien ocurre un accidente o algo dicen, bueno, murió este cristiano. Pero la palabra cristiano en su inicio tenía un sentido muy especial. Se siente un eco acá fuerte. Tenía un sentido muy, muy especial. ¿Cuál era ese sentido? De discípulo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, que en Antioquía hubo por primera vez que se utilizó esta palabra, porque a los discípulos comenzaron a llamarle cristianos. Pero la palabra más correcta que nosotros debiéramos utilizar es la palabra discípulo. Así que cuando nosotros tomamos a esta bebé y la dedicamos al Señor, entonces nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, que cuando ella crezca sea una discípula tuya. Y por eso es que nosotros creemos que llega un momento en la vida del ser humano en el cual esa persona abre su corazón a Jesucristo y comienza a caminar imitando a Jesús, y por eso es un discípulo de Jesucristo. En las últimas semanas hemos estado precisamente hablando acerca de esto, porque resulta ser que dice la Escritura que en una ocasión el Señor Jesucristo, eso está en Mateo 7, dice que Él cogió a los discípulos y les dijo, algunos vendrán y dirán, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Dice, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que no es por el simple hecho de que usted venga a una iglesia, no es tampoco porque usted mismo se designe yo soy un cristiano, es que el Señor le considera a usted o a mí como si uno es un discípulo de Jesucristo. Hay evidencias. Entonces, en estas dos últimas pasadas semanas, vimos dos evidencias de que uno es un discípulo de Jesucristo. La primera evidencia, obedecer por amor. Y explicamos muy bien, esto lo hago de manera de introducción, explicamos muy bien que el cristiano lo que hace para agradar a Dios no lo está haciendo
por temor a un castigo, sino sencillamente por gratitud, por devolverle el gran amor que Dios nos ha dado al morir en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda maldad. La segunda evidencia, esa fue la que hablamos la semana pasada, es el amor unos a otros. Y entonces el Señor dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo nosotros demostramos el amor hacia las personas que nos rodean? Pues muy sencillo, el Señor también dice, así que todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Así que esas son dos evidencias, la obediencia por amor y lo otro, el amor de unos por los otros. En el día de hoy vamos a ver una tercera evidencia. Y para eso entonces recurrimos a la palabra de Dios. Esta evidencia vamos a empezar llamándola comprados por precio. Hay una palabra, y hablando de palabras como la palabra cristiano, que es muy antigua y se usa de tal manera que ha perdido su significado, hay una palabra para el cristiano que tiene un significado profundo. Esa es la palabra redimir. Redimir significa rescatar. Esta es una palabra que prácticamente no se usa en la vida diaria. Eso se usa en términos precisamente de la fe cristiana, ni siquiera de otras religiones, sino de la fe cristiana. La palabra redimir significa rescatar y tiene el sentido de comprar de nuevo algo que era mío, yo lo perdí y voy y lo rescato. Eso significa voy y lo redimo. Entonces, el significado que hay detrás de esto era algo que ocurría en los tiempos antiguos, que había esclavitud y que los esclavos eran llevados a mercados para venderlos. Pero si había una persona que era un familiar de ese esclavo, ¿no? A veces uno piensa en la esclavitud solamente de personas de ciertos lugares o ciertas etnias, pero la gente caía en esclavitud de la manera más sencilla que uno ni se puede imaginar, porque si alguien entraba en una deuda muy grande, entonces no tenía cómo pagar esa deuda sino con su propia vida, y él se constituía en un esclavo de aquella persona. Pero dice que en aquel tiempo habían estos mercados de esclavitud en donde se presentaban estas personas, pero si un familiar cercano, si alguien que quería mucho a esa persona, veía que su familiar, su ser querido, lo estaban vendiendo en ese mercado, él iba allí y lo redimía, lo cual significa, él pagaba el precio de la libertad de ese esclavo. ¿Por qué es tan cristiana esta palabra? ¿Por qué para nosotros como cristianos tiene un significado tan, pero tan especial? Mire, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo que significa es que en un sentido espiritual, usted y yo somos esclavos del pecado y por eso mismo condenados eternamente. Eso es lo que la Biblia enseña. Usted me dirá, pero no es así, porque yo la verdad que no le he hecho mal a nadie. Y yo siempre le digo, siempre que uno se encuentra con unas abuelitas, yo soy abuelito, pero siempre que uno se encuentra con una abuelita y hablamos de estas cosas, dice, yo nunca le he hecho nada mal a nadie, ningún mal a nadie. Y entonces me quedo yo pensando, ahora no, pero en tu tiempo sí. Entonces quiere decir que todos de alguna manera nos hemos quedado cortos. Todos le hemos fallado a Dios, todos le hemos ofendido y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es como si todos nosotros estuviéramos en un mercado de esclavos
condenados por la eternidad, y en ese lugar entonces vino Dios como ese pariente redentor e hizo algo precioso por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:18. Dice, ustedes saben que fueron rescatados. Ahí Pedro le está hablando a los discípulos de Jesucristo. Dice, ustedes saben que fueron rescatados, dice, de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. O sea, ese rescate que Dios hizo por nosotros no fue con dinero, no fue con propiedades, no fue con cosas materiales, sino que dice, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Entonces, partimos esta enseñanza hablando con el concepto de redención. ¿Qué significa redimir? Mire que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una historia muy bonita de Ruth la Moabita, que ella había enviudado y había quedado pobre, no tenía absolutamente nada, pero llegó a aquel lugar y hubo un pariente cercano que tuvo compasión de ella. Y cuando supo que ella era en verdad una viuda de un familiar de él, fue ante la ciudad y dijo, bueno, ¿quién quiere redimirla? Y entonces nadie quería, pero entonces él fue y pagó el precio. Mire, eso fue lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Si hay algo que tiene sentido, total sentido, es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno comienza a ver cada uno de los detalles, entonces uno puede llegar a entender por qué en un momento dado de la historia de este universo, Dios tomó a su Hijo, a su único Hijo, y lo envió al mundo para que pagara con su sangre la redención de cada uno de nosotros. Entonces, eso es precioso, eso es precioso. Si nosotros podemos entender lo que significa la redención de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, definitivamente vamos a entender esta tercera evidencia. Seguimos. Hay una historia en la Biblia que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos para que ellos entendieran muy bien lo que significaba el perdón. Y esa historia comienza con Mateo 18:21 de la siguiente manera. Entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Mire, y la idea aquí no es que ahora usted le lleve la cuenta a la gente. Ay, ya 7, le faltan 6 por 7, no. Y 7 por 7 es, no me diga. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es que el Señor quiere expresar de una manera muy sencilla que uno tiene que perdonar y perdonar y perdonar sin límites. Eso es lo que significa 70 veces 7. Entonces, para explicarlo todavía mejor, el Señor enseña por medio de una historia lo que significa el perdón. Y la historia comienza así. Dice que había un rey que él comenzó a llamar a toda la gente que le debía algo. Quizás usted está así, lo felicito. La mayoría le debemos a todo el mundo.
A usted le deben un montón. Pero este rey dice que llamó a sus consiervos, digo, a los consiervos no, a los miembros de ese reino, porque vinieran acá y le trajeran la cuenta, cada uno cuánto le debía. Pero dice Mateo 18:24, que cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Hay una traducción, porque esto a veces dice que no sé cuántas monedas de plata y no. Pero hay una traducción que dice que este hombre le debía como 240 millones de dólares. ¡Wow! Yo me pregunto si Elon Musk podría pagar eso, yo no sé por dónde andará su fortuna. Pero lo que quiere decir el Señor Jesucristo es que la deuda era impagable. Entonces dice, como éste no tenía cómo pagar, su Señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedase pagada. En otras palabras, ese hombre se estaba convirtiendo en ese momento, por voluntad de ese rey, en un esclavo. De ahí en adelante, su vida no era propia, ni la de sus hijos. No había manera de pagar una deuda tan enorme. Y así entonces comienza esta historia. Dice luego que aquel hombre se postró ante el rey y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Usted cree que él iba a poder pagar eso? Imposible. El rey sabía que no. El hombre que tenía esa deuda sabía que no, pero él estaba apelando a la pura misericordia de aquel rey. Y dice, te lo pagaré todo. Entonces, más adelante dice que ese rey tuvo misericordia de aquel hombre. Hay un versículo en la Biblia precioso que dice, clama a mí y yo te responderé. Ese hombre lo que hizo fue apelar a la misericordia de ese rey. El rey tuvo compasión y ¿sabe qué hizo? Algo que no tiene sentido. Le dijo, vete, no me debes nada, tu deuda está saldada. Ahora, ¿usted sabe cómo debió salir ese hombre ahí? Saltando, jugando rayita, no sé, feliz. ¿Sí o no? Mire, aunque estuviese, ¿cómo le digo?, sin nada de dinero. Él antes debía tantos millones de millones y ahora salió de allí totalmente perdonado. Decía yo hace un par de domingos, nada más usted imagínese que lo llamen del banco, se lo voy a repetir, y el banco le dice, señor fulano, quiero decirle que por aquí pasó alguien y esa deuda que usted tenía de tantos miles de dólares ha sido saldada. ¡Wow! Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo. Venimos cargados de culpa, pero Él viene y nos perdona. Y la actitud de aquel hombre fue inicialmente de mucha alegría, pero dice que cuando él salió del palacio ese, miren lo que sucede, dice que cuando él salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Nada. A él le perdonaron una deuda de 240 mil millones de dólares y este hombre le debía unos escasos cientos de dólares. Pero entonces dice, agarrándolo por el cuello, le dijo, págame lo que me debes. Y no estuvo contento con eso porque aquel hombre también le dijo, yo no tengo con qué pagártelo, pero perdóname y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que él le había dicho al rey.
pero la actitud de él fue, no hay perdón para ti, échenlo en la cárcel. Alguien que ha recibido un perdón tan grande no es capaz de perdonar algo pequeño. Dice que los que estaban ahí, los vecinos que vieron eso y que sabían todo lo que había pasado y que aún el rey le había perdonado esa deuda tan enorme, dice que ellos entraron donde el rey y le dijeron, mira lo que ha hecho este. El rey lo llamó y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? No esperó la respuesta y le dijo, échenlo ahora al calabozo y no saldrá de allí hasta que pague el último centavo. ¿Sabe por qué Jesucristo nos enseñó esto? Dice, porque Él dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Bueno, la tercera evidencia de la cual yo quiero conversarle en el día de hoy, de un verdadero discípulo de Jesucristo, no de un cristiano nominal, no de una persona que dice que es un cristiano, sino alguien que Jesús reconoce como su discípulo. Lo primero que vimos era el obedecer por amor, lo segundo, el amarnos los unos a los otros y lo tercero, perdonar. Mire, no se puede entender el cristianismo sin el perdón. Porque si uno es cristiano es porque Dios le ha placido. El Señor nos ha perdonado una deuda grandísima. Él nos ha librado de la condenación eterna. Él nos ha dado el perdón eterno. Entonces, nosotros que hemos recibido tanta misericordia de parte de Dios, ¿cómo es que nosotros no vamos a tener misericordia con aquellos que nos han cometido alguna falta? Entonces, en esto hay algunos conceptos equivocados. Un concepto equivocado es que, bueno, yo para perdonar, a mí me tienen que pedir perdón. No es cierto. Aunque no le pidan perdón a usted, usted debe perdonar porque usted sabe lo que significa la redención. Porque usted ha sido redimido. Por eso usted tiene en su corazón el perdón suficiente para dárselo a aquella persona que le ha ofendido. El otro error que hay en cuanto al perdón es que el perdón es una emoción. Y ahí dice alguna persona, pero es que esta persona me hizo tanto daño que yo no puedo perdonarla. Bueno, si usted dice así, usted está refiriéndose a sus sentimientos. Yo no siento perdonar a esa persona. Pero si usted es receptor de ese rescate que Dios ha pagado, Dios lo libró a usted de la esclavitud eterna, de la muerte eterna, entonces usted ya no va a vivir por emociones, usted va a vivir por el conocimiento de que si Dios lo perdonó a usted, usted tiene que perdonar a esa otra persona. No se puede entender un cristiano, no se puede entender un discípulo de Jesucristo que guarde rencor en su corazón. El otro concepto al respecto del perdón, que quizás no se tiene muy claro, es que usted dice, pero yo no puedo olvidar lo que esa persona me hizo a mí.
el daño que me causó. Pero es que cuando usted perdona, no es que usted va a olvidar, le borraron de la mente y usted ve a la persona y usted dice, ni quién será esa persona, me saludó y quién sabe qué. No. Cuando usted perdona, usted es capaz de recordar sin dolor y sin resentimiento. Usted puede soltar a aquella persona. Lo que literalmente había hecho ese hombre cuando salió de aquel palacio real fue que se encontró a esa persona que le debía y dice que lo tomó del cuello y no lo soltaba. Mire, algunos de nosotros estamos literalmente tomando del cuello a alguna persona y no queremos soltarla por nada. Esa persona no necesariamente le ha pedido perdón a usted. No necesariamente ni se acuerda de usted, ni piensa en usted. Ay, ese novio que me dejó. Bueno, mire, ese novio a lo mejor ni se acuerda de su nombre. No se acuerda quién es usted. Pero usted tiene ese resentimiento y usted sí está siendo afectado o afectada por esa situación en su vida. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo a pesar de nuestros sentimientos y nosotros tenemos que hacerlo por obediencia al Señor. Una persona que es un cristiano no puede vivir con amargura en su corazón. Y dice la Biblia que brotando una pequeña raíz de amargura, muchos sean contaminados. O sea que cuando usted tiene rencor contra alguien, cuando usted no ha soltado una persona, cuando usted no ha perdonado una deuda de alguien que le ha hecho un daño muy grande, entonces usted no es libre, usted está atado a aquella persona. Y en otra ocasión el Señor Jesucristo advierte y dice, primero ve y ponte de acuerdo con tu hermano, perdónalo. Porque no vaya a ser que venga el juez y te eche a ti y a él dentro del calabozo. Entonces nosotros preferimos perdonar para entonces estar muy seguros que nosotros somos perdonados por el Señor. Y repito, dice así el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo su corazón a sus hermanos. Yo no sé si aquí habrá personas que están luchando con un tema como este en su vida, pero quizás todo el mundo se da cuenta que usted tiene una amargura en su corazón, menos usted, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted está lleno de resentimiento y amargura contra alguien, entonces usted tiene que eso sale de usted. Cuando usted habla se siente esa amargura y eso contamina a las personas que están cerca de usted. Hay una palabra que Dios quiere traernos en este día y es que el perdón es de Dios y si Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. No se engañe. Si usted es una persona que está arrastrando contiendas, iras, odios en su corazón, usted tiene que hacer algo. Preferir la cruz de Cristo. Preferir el perdonar. Eso es lo que la palabra de Dios nos trae para nosotros en el día de hoy. Y para terminar, le tengo la conclusión. Dice Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De seguro usted sabe de dónde está ese pasaje. Ese es parte del Padre Nuestro. Y al final del Padre Nuestro, el Señor dice, perdónanos nuestras deudas.
¿Usted ha perdonado alguna herida grande que usted tenga en su corazón? Recuerde las palabras del Señor. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para finalizar, una palabra final. Dice Isaías 44:22, y quiero pedirle a los músicos se vayan acercando. Dice, yo deshice tus rebeliones y pecados, como si deshiciera una nube, como si se disipara la niebla. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Lo más grande es estar gozando del perdón y de la presencia de Dios. Que nada le obstaculice a usted, que nada lo separe a usted de esa presencia y ese perdón que Dios nos da. Vamos a cantar esta canción y yo quiero hacerle una solicitud a alguien que esté aquí, que viene arrastrando en su vida algún resentimiento. Mire, y a veces esos resentimientos son personas que están muy cerca de uno. Puede usted tener un resentimiento con un familiar, inclusive con su esposa o con su esposo. Pero el Señor quiere limpiar nuestro corazón para que nosotros vayamos libres delante de Él. Vamos a cantar esta canción. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Dígaselo a Él. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar